Recibimos al doctor Daniel Sebastián Chávez Burbano. El doctor Chávez es médico radiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte del Departamento de Imágenes Diagnósticas del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente es maestrante en imagen oncológica de la Universidad Pisa en Italia. Nos acompaña para dirigir la sesión interactiva de casos interesantes de abdomen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la atención. En este bloque de mañana vamos a arrancar con un caso que son casos interesantes del día a día, casos en que, como ya hemos visto durante las charlas de la mañana, no siempre la primera vez damos con el diagnóstico. Nuestras decisiones, nuestras conclusiones y lo que terminamos escribiendo en los informes terminan impactando en la vida y en la historia clínica del paciente, en si empiezan un tratamiento, si acaban un tratamiento, si cambian tratamiento, si son llevados a cirugía o no. Y vamos entrando a este link, por favor, para ir respondiendo un par de preguntas conforme vamos realizando el caso. Listo. Entonces, como buen caso... Ay, hay gente que todavía no entró. Listo. Entonces, como buen caso, en nuestro país y como han visto en muchas veces, los pacientes llegan remitidos. En mayo de 2022 al instituto llegó una paciente femenina de 60 años que en otra institución, en otro momento, había consultado por un dolor abdominal e ictericia. Fue valorada con una sospecha de síndrome biliar obstructivo y la única información que obtuvimos de la historia clínica fue que tenía una estenosis en colédoco distal por una lesión avanzada y resecable con un compromiso vascular circunferencial. Entonces, vamos a tener esta que va a ser la línea de la historia clínica de la paciente, mayo de 2022, síndrome de biliar obstructivo. Fue recibida por parte de oncología y decidieron realizarle una resonancia magnética en cancerológico para ver cómo estaban los hallazgos. Entonces, tenemos esta primera resonancia magnética, unas secuencias potenciadas en T2 axial, en la cual evidenciábamos una dilatación de la vía biliar intrahepática. Observamos que ya tenía el stent en su interior, también teníamos una dilatación del conducto pancreático, y todo esto a causa de una lesión que es de baja intensidad de señal en secuencias T2, que es de bordes mal delimitados, que perdía plano graso, no únicamente con el páncreas y las estructuras adyacentes, sino también tenía un compromiso de la segunda porción del duodeno, y observamos que también se extendía hasta la tercera porción del duodeno. Observamos esta lesión como su comportamiento en las diferentes secuencias. Tenemos las secuencias de T2, observamos que ya tenía un stent, como había sido derivada extrainstitucionalmente, que esta lesión disminuía el calibre tanto del conducto pancreático como del colédoco, pero no los obstruía por completo. Tenía una restricción en las secuencias de difusión, más no era mayor a la restricción que tiene el páncreas. En secuencias potenciadas en T1 con información fuera de fase, observábamos como la intensidad de señal del páncreas se conservaba, que es alta en T1 por el contenido de zinc, y estaba rodeado por una lesión mal delimitada de baja intensidad de señal que no presentaba realce. El páncreas sí tenía un adecuado realce, y que esa lesión progresivamente en fases más tardías presentaba algo de realce. Cuando evaluábamos los otros órganos, pensando en que tuviera una lesión neoplásica, el hígado no tenía lesiones sospechosas ni en las secuencias de difusión ni en las secuencias con medio de contraste. También a la paciente le solicitaron una escanografía de tórax, en la cual no encontrábamos lesiones sospechosas en el tórax, pero nos alcanzaba a ayudar a evaluar para ver cómo era el comportamiento de esta lesión en la escanografía, la cual era una lesión isodensa, la cual rodeaba el páncreas, rodeaba las estructuras vasculares, el tronco celíaco inclusive, pero no alteraba su calibre. Vemos que ya tenía el stent en su interior, teníamos la dilatación de la vía biliar intrahepática y vemos que también tenía un realce de las paredes del colédoco en su porción suprapancreática. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, aquí empezamos con una pregunta. Si usted revisa la historia clínica del paciente antes de ver las imágenes, después de ver las imágenes, durante, o hay veces que uno no la revisa. No importa el momento en que se revise realmente, lo importante es revisarlas. Hay gente que por ejercicio académico las ve después, por mi parte las vemos antes para darnos una guía, una pequeña abrebocas de lo que vamos a encontrar en el paciente. Listo. Entonces aquí vamos a poner otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en un cáncer de páncreas el paciente ya tenga metástasis al momento del diagnóstico?
Tenemos un 20%, un 30%, 40%, un 50%. El doctor Camilo Caicedo me informa que hay un premio a las personas que más participen y tengan respuestas correctas, así que eso anima un poquito más. Listo, entonces estamos entre un 30 a un 50%. ¿Alguien quisiera participar y decir por qué puso 50 o por qué puso 30? ¿Alguien se anima? Frescos. Este es el escenario para poder uno equivocarse o decir cosas que no son. Es diferente cuando uno ya está enfrente del paciente, pues enfrente de las imágenes al momento de tomar una decisión. Pero bueno, creo que la timidez nos ganó en esta ocasión. Volvamos. Entonces, para responder la pregunta previa, hay series que entre el 44 al 55% de los pacientes que se les diagnostica cáncer de páncreas van a tener metástasis, sea ganglionar regional, no regional y en especial en el parénquima hepático. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hagamos una masa en páncreas, 1 de cada 2 pacientes van a tener metástasis. Es decir, busquémoslas, no solo nos quedemos con esto. Entonces, la paciente nuevamente es valorada por oncología hasta octubre de 2022. Tengamos en cuenta que ya llegó en mayo de 2022 hasta octubre de 2022, es valorada nuevamente por oncología con el diagnóstico de una masa en cabeza de páncreas, sospecha de una carcinoma, un T4N1, N2, M0, porque no teníamos ni compromiso hepático ni compromiso en el tórax, y consideraron darle inicio de terapia con FOLFIRINOX. Nuevamente, en nuestra línea de la historia clínica de la paciente, mayo de 2022 hasta octubre de 2022, donde fue iniciada su terapia. Oncología decide realizar un control intermedio de tratamiento en febrero de 2023 con resonancia magnética de abdomen y de pelvis, en el cual teníamos estos hallazgos. Teníamos una disminución del tamaño de esa lesión, de esa lesión que era de intensidad de señal baja que se encontraba rodeando el páncreas. Persistía la disminución del calibre tanto del colédoco como del conducto pancreático. Ya no estaba tanta esa tortuosidad del conducto pancreático, quiere decir que ese efecto de presión que estaba generando sobre el conducto había disminuido. En secuencias potenciadas de T1, en la cual evidenciamos mejor el parénquima pancreático, había disminuido esa lesión mal delimitada de baja intensidad de señal, que no presentaba realce con el medio de contraste, y no teníamos persiste ese compromiso tanto de la segunda como tercera porción del duodeno. En esta fase portal con medio de contraste la traigo para evaluar tanto la vena porta como la vena esplénica y el confleto esplenoportal tenían una adecuada pacificación con el medio de contraste, que es importante pues para todo lo que vamos hablando. En la resonancia magnética de pelvis encontrábamos que no fue reportado, hay que tener en cuenta que no fue reportado, hay que reconocer los errores que se tienen al momento de los diagnósticos de los pacientes, una lesión en la cara posterior del cérvix que comprometía tanto el fornix posterior y una porción del canal cervical que tenía restricción en las secuencias con difusión y tenía un realce difuso con el medio de contraste. Como no fue reportada, a los oncólogos pues tampoco la vieron, decidimos continuar con la paciente. Fue valorada posterior a estas imágenes y al nosotros referir que había disminuido de tamaño, los pacientes consideraron que ya esto era un componente más fibrótico, suspenden el tratamiento de la paciente y fue enviada a cirugía hepatobiliar para ver ellos qué opinaban, ya que las estructuras vasculares no tenían compromiso. Tenemos nuevamente, octubre de 2022, inicia quimioterapia, febrero de 2023, finaliza su tratamiento, suspendido su tratamiento con quimioterapia y cirugía hepatobiliar considera cirugía, vamos y biopsiamos, vemos qué podemos hacer. Realizaron en mayo de 2023 una laparoscopia diagnóstica que encontraron una lesión mal delimitada y firme en la cabeza del páncreas, alrededor del hilo hepático, en el duodeno y tenía múltiples nódulos adyacentes. Entraron, no pudieron resecar, tomaron muestra de todo lo que encontraron y encontraron que de la lesión principal había un compromiso inflamatorio crónico en la cabeza del páncreas, en el hilo hepático y en el duodeno, sin hallazgos de células neoplásicas. Pero en los nódulos adyacentes, predominantemente los que estaban sobre el duodeno, encontraron que posiblemente se trataba de un carcinoma de células acinares en el páncreas. Por lo tanto, con estos hallazgos decidieron, hagamos nuevas imágenes a ver cómo sigue la paciente. Tengamos en cuenta que desde octubre de 2022, tratamiento hasta febrero de 2023, que no tuvo tratamiento aproximadamente durante 5 meses. Realizaron imágenes de control. En estas imágenes de control evidenciamos que persistía esa dilatación del colédoco en su porción suprapancreática, pero el colédoco intrapancreático ya tiene un calibre normal con unas paredes que eran predominantemente hipointensas. En secuencias potenciadas en T1 en fuera de fase tenemos que
el páncreas sigue con su hiperintensidad de señal, la lesión hipointensa alrededor del páncreas había disminuido de su tamaño, el páncreas rezaba adecuadamente, no tenían restricción en las secuencias de difusión, ni tampoco evidenciábamos lesiones en el hígado, pues de los sitios que tenemos que buscar. También le hicieron un TAC de tórax, no tenía lesiones en el tórax, pero nos ayudamos para poder ver cómo se encontraba la lesión y cómo se comportaba en escanografía, que no había cambiado mucho, el páncreas tenía su realce normal. Aquí podemos ver cómo el colédoco y el pancreático se encuentran sin que se encuentren completamente dilatados. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Cuál es su primera posibilidad diagnóstica acá? Bueno, adenocarcinoma de páncreas va apuntando al lado de la pancreatitis crónica, seguida por los tumores neuroendocrinos, que ya hemos visto varios casos de las lesiones de neuroendocrinos, y por último tenemos el linfoma. Listo. ¿Alguien quisiera añadir otro diagnóstico? Voten ahí, levanten la mano, díganlo. ¿Alguien quisiera opinar? ¿O podemos continuar con el mismo que habían decidido antes? ¿O añadir alguno de los otros 4? No sé. ¿Alguien dijo que sí? ¿Quién fue que sí? ¿Es de los que están virtual? No sé. ¿Alguien no quiere opinar? Ya vamos 3 que quieren dar otro diagnóstico. ¿Quién quiere dar otro diagnóstico? Tranquilos, de verdad. Créanos que todavía falta más de la mitad de línea de vida del paciente para poder dar diagnósticos diferenciales, tratamientos, cirugías, todo. Sigamos entonces. Listo. Entonces, oncología en agosto de 2023, con estos hallazgos de las lesiones, decide reiniciar el manejo con quimioterapia. Quiere decir, se quedaron con el mismo diagnóstico, igual que nosotros, adenocarcinoma de páncreas. Nuevamente, línea de vida de la paciente para que la vayamos recordando. Inicia quimioterapia en 2022, finaliza en febrero de 2023, imágenes de control con los resultados de biopsia de esta posible carcinoma de células acinares, que la masa principal era un proceso inflamatorio crónico, imágenes que relativamente a nuestra valoración había disminuido su progresión, no tenía ese compromiso de estenosis del colédoco, del pancreático, las estructuras vasculares se encontraban permeables, reiniciamos quimioterapia. La paciente vuelve desde ese agosto de 2023 hasta enero de 2024. No tuvo controles, no había tenido síntomas obstructivos, ni síndromes biliares obstructivos, ni dolor abdominal, ni nada. Deciden solicitar un PET, a ver cómo estaba la cosa. En marzo de 2024 realizan un PET en el cual se evidenciaba un aumento del metabolismo de todo ese tejido que se encontraba tanto en el hilo hepático, alrededor del páncreas. Había un aumento en el metabolismo reportaron como si fuera una adenomegalia en la región paraórtica por debajo de los vasos renales, y la lesión del cérvix, que ya se evidenciaba en la resonancia previa, tenía un aumento del metabolismo. Ante estos hallazgos, oncología dice, hagamos otra resonancia. Nuevamente, abdomen y pelvis para ver cómo se encontraba. En la resonancia de abdomen encontramos nuevamente esa disminución en el calibre del colédoco, también del conducto pancreático, una dilatación de la vía biliar intrahepática, esa misma lesión de baja intensidad de señal alrededor del páncreas, con el páncreas que tenía conservado su hiperintensidad en T1, y que en estas secuencias coronales, en fases tardías con medio de contraste, tenía un realce difuso de toda la lesión de toda esta región. Cuando valorábamos la pelvis y retrospectivamente valorábamos la lesión en la pelvis de la resonancia de marzo, tenía esta lesión que había aumentado de tamaño con compromiso del cervix, el fornix, y ya empezaba a comprometer un poquito más del canal cervical. Tenía una baja intensidad de señal en secuencias T1, un realce difuso con el medio de contraste y restricción en secuencias de difusión. ¿Oncología qué decide? Oncología decide, mandémoslo a gineco. Gineco que decida, hagamos una biopsia. La biopsia del cuello uterino nada más arrojó un proceso inflamatorio crónico. Es decir, hasta ahorita, la única muestra de malignidad que tiene el paciente es las células acinares de algunos nódulos que tenía en la laparoscopia diagnóstica. Entonces, volvamos con las preguntas. Ahí es que uno se pregunta y le dice al compañero, ¿qué hago con este caso?
Vamos por un tinto, pensemos en este caso, ¿qué hacemos? Listo. Otra opción para añadir la comida diagnóstica diferencial, alguien ya escribió pancreatitis por IgG4. ¿Alguien más? Escriban, pueden escribir. Van apareciendo las respuestas, tranquilos. Si han escrito, escriban, no pasa nada. Enfermedad de Orman, metástasis, un ampuloma, un periampular, metástasis, tumor neuroendocrino intrauterino con metástasis. Bien. No lo habíamos pensado, pero está dentro de las posibilidades, dentro del rango. Metástasis. Pancreatitis del surco. Colangiocarcinoma, un Klatskin, otra pancreatitis relacionada con IgG4, metástasis, pancreatitis del surco, colangiocarcinoma. Listo. Hemos visto más o metástasis o un proceso inflamatorio. Metástasis, sarcoidosis, enfermedad por IgG4 y Klatskin. Listo, tenemos o inflamatorio o cáncer. Tengamos en cuenta que ya le han dado tratamiento para cáncer, ¿no? Pacientes con fosfatos o con platinos pueden llegar a tener efectos adversos. ¿Alguien quiere justificar su diagnóstico? Nuevamente, preguntar. Hay premios, recuerden. Listo. Entonces, aquí es el momento en que uno dice, ¿qué hacemos? Hay que coger libro, hay que leer, hay que arrancar, pausar el estudio, abrir artículo 1, artículo 2, buscar casos similares en la literatura, porque muy probablemente no sea la primera vez que estos casos aparecen. Entonces, uno dice, revisemos el adenocarcinoma de páncreas, a ver qué tiene. Listo. Respecto a la epidemiología del adenocarcinoma de páncreas, en la epidemiología colombiana reportada en 2017, tenemos que está en el 9º lugar en mortalidad general por cáncer. Las regiones con mayor número de reporte de pacientes con adenocarcinoma de páncreas están Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, teniendo en cuenta que puede existir un subregistro en las demás regiones del país. A diferencia del resto del mundo, en Colombia es más frecuente en hombres que en mujeres, porque en el resto del mundo es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Fumar, la ingesta crónica de alcohol y el índice de masa corporal por encima de 30, pero en especial el hecho de pacientes fumadores aumenta el riesgo del desarrollo de adenocarcinoma de páncreas. Cuando hablamos de adenocarcinoma de páncreas y en general de las lesiones, es importante dividirlos anatómicamente, cabeza versus cuerpo y cola, porque esto va a tener cambios en el pronóstico o cambios en el manejo y manejo quirúrgico en especial. Cuando hablamos del adenocarcinoma de páncreas en específico, entre el 44 y 77% de los pacientes tienen la lesión en la cabeza. Estos van a producir síntomas tempranos por la obstrucción de la vía biliar, regularmente síndrome biliar obstructivo, y su resección quirúrgica va a ser más compleja por las estructuras vasculares adyacentes. A diferencia que el 23% restante se van a presentar en el cuerpo y la cola, los síntomas van a ser tardíos porque no hay una estructura que condicione sintomatología adyacente, y por eso se reportan en estadios más avanzados, son pacientes que ya tienen metástasis, pero si se logra tener un diagnóstico temprano de lesiones en cuerpo y cola, el manejo quirúrgico va a ser mucho más fácil. Vamos a hablar un poco acerca de las características de ese adenocarcinoma de páncreas. Cuando lo encontramos una lesión sospechosa. Cuando estas lesiones tienen un tamaño de 10 milímetros, la tasa de muerte aumenta en un 4%. Cuando estas lesiones las vemos por encima de los 20 milímetros, es muy probable que estos ya tengan invasión vascular, una invasión perineural, ya tengan una enfermedad ganglionar, y lograr ese R0 va a ser mucho más difícil para los cirujanos. A diferencia de que cuando ya están por encima de los 50 milímetros, estos tumores regularmente son pobremente diferenciados, van a ser infiltrativos, sea infiltración esplénica, del parénquima renal como observamos en esta lesión, o lesiones que, como veníamos hablando, de menor tamaño. Pero es importante que tengamos en cuenta esto de los tamaños. Se habla de que existen lesiones predecesoras en el adenocarcinoma de páncreas. En algunos casos, muy pocos en la literatura reportados, se ha encontrado que tienen relación con las IPMNs, pero en general estas no van a ser unas lesiones predecesoras. Sí tenemos, en cambio, las neoplasias pancreáticas intraepiteliales, que no vamos a poderlas ver por resonancia magnética, por TAC, por imágenes convencionales,
Por lo tanto, aquí en este papel nosotros pasamos a un lado. En cuanto a la histología, vamos a encontrar en las biopsias que son estructuras similares a ductos y glándulas y tenemos una reacción desmoplásica, que es todo este tejido fibrótico que se tiene. Es importante esa reacción desmoplásica porque nos va a dar pautas para cómo lo vamos a ver en imágenes. ¿Cómo se ven en imágenes? Son masas mal delimitadas, el 90% de ellos no van a presentar realce y esa reacción desmoplásica que se ve evidencia en histología es la que nos va a condicionar la obstrucción del colédoco, del conducto pancreático principal y de las estructuras vena porta, confluente espleno mesentérico, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, y en algunas ocasiones vamos a confundirlas con episodios de pancreatitis. Es importante también que al ser lesiones que tienen un tiempo de evolución y tienen obstrucción tanto del conducto pancreático como del colédoco, podemos tener atrofia del cuerpo y la cola del páncreas. Cuando hablamos de si es mejor la tomografía o es mejor la resonancia, en realidad son estudios complementarios. La resonancia tiene una mejor sensibilidad para detectar las lesiones en páncreas y también para una mejor sensibilidad para detectar lesiones metastásicas, bien sea en el parénquima hepático o retroperitoneales. Y la tomografía nos va a ayudar a evaluar mejor cómo son las relaciones vasculares, si se encuentra contactando, comprimiendo o invadiendo las estructuras vasculares, y esto va a darle pautas al cirujano para el manejo quirúrgico. Vamos a ver un par de casos acá, en los cuales tenemos nuevamente, empezamos a ver una dilatación de la vía biliar intrahepática. El paciente ya tiene una estentación interior y todo a causa de una lesión en la cabeza de páncreas. Y aquí tenemos que tiene dilatación del conducto pancreático, tenemos atrofia en el cuerpo y en el... Ay, creo que no estoy mostrando, perdón. Tenemos una dilatación del conducto pancreático con una atrofia del cuerpo y la cola, y observamos ya en el parénquima hepático que habían lesiones hipodensas mal delimitadas y líquido perihepático. ¿Qué hacemos ahí? Ya sospechar que esto es una metástasis, y el paciente, como veníamos viendo, por su tamaño, por el compromiso que tiene, es muy probable que esa lesión ya sea una lesión metastásica. Otro caso de una paciente que ya habíamos visto la imagen, una lesión en el cuerpo del páncreas, hipodensa, bordes lobulados, bien delimitados. Si la viéramos, todavía está encapsulada dentro del parénquima pancreático. Sin embargo, cuando evaluamos, ya no vemos ni la vena esplénica, y cuando evaluamos los órganos adyacentes, ya empezamos a ver lesiones subcentimétricas hipodensas mal delimitadas en el parénquima hepático, acá en el segmento 8, y no se olviden de evaluar muy bien las porciones superiores de los segmentos 2, 4, 8 y 7, porque acá teníamos otra lesión sospechosa para metástasis, teniendo en cuenta que esta lesión era de menor tamaño. Otro caso en el cual tenemos una masa en la cabeza, masa en el proceso uncinado, y evidenciamos este típico signo, que es el signo en boca de doble cañón, que tenemos dilatación tanto del conducto pancreático como del colédoco, por una lesión neoplásica con una atrofia en el cuerpo y la cola del páncreas. En este caso, por ejemplo, en una escanografía no identificamos lesiones del parénquima hepático, pero ahí uno dice, probablemente las tenga, el TAC no me va a dar una sensibilidad adecuada para identificarlas, es mejor sugerir una resonancia magnética con medio de contraste. Y por último, un caso de una paciente la cual tenía ya múltiples lesiones hepáticas de intensidad de señal heterogénea, predominantemente hipodensas, bordes lobulados mal delimitados, y todo causa de una lesión en la cola del páncreas que infiltraba el parénquima esplénico, desplazaba en sentido posterior el parénquima renal, y pues tal y como lo vimos en la epidemiología, son lesiones que tienen mucho mayor tamaño y mucho mayor compromiso a distancia. Otra de las respuestas y otra de las posibilidades diagnósticas tenemos la pancreatitis autoinmune. Cuando hablamos de la pancreatitis autoinmune, su nombre lo dice, es una enfermedad mediada por inmunidad, pero no solamente tiene manifestaciones en el páncreas o en el abdomen. Tenemos compromiso de órbitas, de glándulas salivales, tiroides, pulmones, grandes vasos, incluyendo la aorta, vía biliar, ganglios linfáticos y retroperitoneo. Antes se llamado tumor pseudoinflamatorio o fibrosis retroperitoneal y está relacionada con la IgG4. Cuando hablamos de histología de esta patología, son grupos celulares de linfocitos que son positivos a IgG4 y son en morfología estoriforme, como torbellinos, y pues tienen mucha eosinofilia. Listo. En el 60-70% de pacientes que tienen pancreatitis inmune van a tener elevación de la IgG4, que quiere decir que esto no va a ser patognomónico porque podemos tener un grupo de pacientes los cuales no la tengan elevada. Por lo tanto, ese diagnóstico incluye serología, los hallazgos en histología y los hallazgos en imágenes que nosotros podamos dar.
La epidemiología es difícil de encontrar, empezando porque no hay un diagnóstico de pancreatitis autoinmune en el CIE-10, es decir, hay subregistro. En Japón se han encontrado series que entre 0.28 a 1 por 100.000 casos al año, o se tiene de 336 a 1.300 casos por año. Es más frecuente en hombres por mujeres. Usualmente se ha encontrado que la fibrosis retroperitoneal está relacionada con pacientes que son fumadores, y cuando se presenta en pacientes pediátricos las manifestaciones orbitarias son más frecuentes. Algo de patofisiología, no se conoce que haya un antígeno en específico que la cause, sino que se ha visto que es una pérdida de sensibilidad a antígenos conocidos. A la persona se le expone este antígeno, la persona va a empezar a producir linfocitos T CD4, linfocitos citotóxicos, linfocitos T foliculares y linfocitos T helper, los cuales van a secretar interleuquina 1, gran suma B y perforina. En especial, estas últimas dos enzimas que producen tienen un componente fibrótico importante e inflamatorio. En algunas ocasiones se elevan IgG4 y hay que tener en cuenta que no es patognomónico porque hay otras patologías inflamatorias que elevan IgG4. Dentro de ellas, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis es uno de los casos que puede verse elevada. Clínica de tratamiento, al tener múltiples compromisos de órganos, tenemos tratamientos que pueden ser con corticoides, con inmunoterapia o incluso en cirugía, usualmente para dar solución a los síntomas, en ocasiones de la fibrosis retroperitoneal para resolver la hidronefrosis. El problema de esta enfermedad es que tiene un tiempo de latencia muy alto hasta que aparezcan los síntomas, lo cual condiciona que la mayoría de los procesos sean irreversibles. Y los pacientes tienen pérdida de peso porque si empieza a comprometer el páncreas, son pacientes que empiezan a perder peso. Manifestaciones por imágenes tenemos muchas: el páncreas, la vía biliar, el retroperitoneo, vascular, ganglios linfáticos, compromiso renal, en próstata se ha visto e incluso en peritoneo. Cuando hablamos propiamente de la pancreatitis autoinmune y ese compromiso pancreático, tenemos dos grupos grandes, una que es un tipo 1 y un tipo 2. La tipo 1 es la pancreatitis linfoplasmática esclerosante, que se ha visto que está relacionada con la elevación del IgG4, y la tipo 2, que está más relacionada con las enfermedades inflamatorias intestinales. La tipo 1 es esta que se va a presentar con una ictericia, sin un dolor abdominal, pueden tener compromiso de glándulas salivales, va a tener pérdida de peso por esa insuficiencia pancreática que termina causando, o con episodios de pancreatitis aguda. ¿Cómo la vamos a ver en imágenes? Tenemos tres grupos grandes. La primera es esa pancreatitis autoinmune difusa, la segunda es la focal, y la siguiente es la multifocal. Cuando tenemos la pancreatitis autoinmune difusa, es el típico páncreas en salchicha, tenemos una disminución en el calibre con irregularidad de las paredes del conducto pancreático del colédoco, tenemos una cápsula con recetario y usualmente es de baja intensidad de señal en T1. Entonces tenemos en este caso de la literatura las imágenes de arriba, son antes del tratamiento del paciente, en la cual observamos que había una pérdida de la lobulación de los contornos del páncreas, no presentaba realce con el medio de contraste y tenemos esa zona de cápsula que refieren que es ligeramente hiperintensa. Al paciente le dan tratamiento con corticoides y se recupera esa lobulación de los contornos del páncreas y tiene un adecuado realce con el medio de contraste. Este otro caso que fue identificada una lesión en la ecografía, que es una lesión hipoecoica de bordes mal delimitados, que se encontraba perdiendo plano graso con la cabeza del páncreas. Cuando realizaron la escanografía es una lesión de baja densidad que tiene un realce predominantemente periférico, que disminuía el calibre del conducto pancreático principal, pero que no condicionaba obstrucción del mismo, pues amputación de su calibre. Este otro caso de un paciente el cual presentaba realce de las paredes del conducto pancreático principal por ese proceso inflamatorio que estaba presentando. Y este otro caso, cuando hablamos de la multifocal, es un paciente que en las secuencias de difusión observamos que tenían lesiones con restricción tanto en la cabeza del páncreas como en el cuerpo, las cuales no presentaban realce con el medio de contraste, no tenían cambios en la densidad en la escanografía, pero sí tenían aumento del metabolismo en el PET. Cuando hablamos de la focal, podemos llegarnos a confundir con los adenocarcinomas del páncreas, teniendo en cuenta que estos también pueden llegar a tener un realce progresivo tardío por ese componente fibrótico desmoplásico que tienen. Podemos confundirlas con tumores neuroendocrinos, con linfoma, con metástasis y con pancreatitis focal. En general, todos los diagnósticos que ya dimos previamente. Otra de las manifestaciones importantes de la pancreatitis autoinmune es el compromiso retroperitoneal. Y es porque cerca del 20% de pacientes pueden tener fibrosis retroperitoneal con lesiones con densidad de tejidos blandos que van a terminar causando obstrucción. Pueden rodear la aorta y sus ramas, van a obstruir los uréteres, van a rodear los riñones y es un componente que predominantemente es baja intensidad de señal tanto en T1 y en T2 y va a ser homogéneo en escanografía, como lo vemos en esta lesión, la cual es de
Es isodensa, homogénea, baja intensidad de señal, tanto secuencias en T2, en T1, y tiene un realce progresivo con el medio de contraste. Y por último, vamos a ver el carcinoma acinar de páncreas, ese diagnóstico que salió en algunos nódulos de la laparoscopia. El carcinoma acinar de páncreas es una neoplasia epitelial rara de diferenciación acinar de estas células del páncreas que tiene un poco de componente endocrino. Se presenta usualmente en pacientes de entre 50 y 70 años y se ha visto que estos pacientes también tienen síntomas sistémicos como poliartritis y episodios de necrosis grasa en múltiples partes del cuerpo. Estos van a tener un mejor pronóstico y cuando es respecto al tratamiento, se ha visto que la quimioterapia de fosfatos y platinos, que es la que se da en adenocarcinoma de páncreas, también tienen una buena respuesta. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Dolor abdominal, la ictericia es poco frecuente, pero va a depender más del sitio en donde se encuentran y tenemos un espectro grande de estas neoplasias que pueden ir desde bien delimitadas con paredes gruesas o ser lesiones de mayor tamaño que pueden ser o necróticas o sólidas difusas con realce. Como vemos en estos casos de la literatura, una lesión en la cabeza del páncreas, la cual es de una densidad homogénea, de bordes bien delimitados, o podemos pasar al otro espectro de lesiones, las cuales ya son lesiones sólidas con un componente necrótico en su región central y un realce nodular periférico. O tener el componente de estas lesiones que tienen bordes mal delimitados, que pierden plano graso tanto con el parénquima hepático, con la vesícula biliar y con las estructuras adyacentes. O este, que es otro caso, el cual también es una masa, la cual tiene un componente necrótico y sólido en su periferia, teniendo en cuenta que este paciente también le fue detectada unas lesiones en la cabeza y ya tenía un compromiso metastásico en el parénquima hepático comprobado por histología. ¿Qué conclusiones tenemos entonces? Cuando hablamos del abordaje integral de estos pacientes oncológicos, de estos típicos casos, la historia clínica es importante. Ver cuándo empezaron tratamiento, cuándo suspendieron tratamiento, por qué le suspendieron, si fue llevado a cirugía, si no fue llevado a cirugía. Ya vimos en RECIST los tiempos de lo que es un estudio de base, un estudio NAIR, ya lo vamos a ver más adelante. Y la epidemiología de las lesiones también es importante. ¿Qué tamaño tienen las lesiones en el páncreas? ¿Con qué probabilidad de metástasis podemos llegar a tener? Y hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Muchas veces los pacientes acá saltan de institución en institución y no tienen estudios previos. Las historias clínicas nos llegan solo con una frase o una sola página, o de hecho nos llegan sin historia clínica. Por lo tanto, también está la latencia de tiempo de estudios. La paciente fue vista en mayo de 2022. A los 5 meses fue valorada con imágenes. A los 5 meses fue iniciado tratamiento. Esto también genera que los pacientes y las enfermedades oncológicas no se leen los libros, ¿sí? Acá el curso de la enfermedad es torpe. Y para acabar, vamos a ver en qué va la paciente. Tenemos esta historia desde mayo de 2022 y ahorita en febrero de 2025 realizaron una colangioresonancia magnética porque la paciente presentaba síntomas obstructivos biliares. Teníamos una mayor dilatación de la vía biliar intrahepática, mayor dilatación del conducto pancreático, la lesión permanecía de similar intensidad de señal, baja en T1, baja en T2, el parénquima del páncreas que se encontraba rodeado no presentaba alteraciones, no había lesiones en el parénquima hepático y no había tanta restricción en las secuencias de difusión. Pero en esta colangioresonancia también encontramos un nuevo hallazgo y fue una hidronefrosis a causa de una lesión en retroperitoneo. E igual la paciente sigue con tratamiento con fosfatos y con platinos, a pesar de todos estos hallazgos. Es decir, estamos todavía en un diagnóstico que puede ser oncológico, un diagnóstico que puede ser más de un proceso inflamatorio, como lo vimos de una pancreatitis autoinmune, como vemos la lesión en el cervix permanece igual con su comportamiento de alta intensidad de señal en T2, baja en T1, realce difuso y restricción en las secuencias de difusión. Gracias.